Buenas noches, mi nombre es Diego Alfonso Torres Díaz, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD y el propósito de este video es dar solución al ejercicio número 5 del curso de electromagnetismo 201.424 para el grupo 147. A continuación presento mi cédula. Lo primero que nos dice este ejercicio es que debemos hacer uso de un software de kit de construcción de circuitos y vamos a construir un circuito para encender una bombilla y luego indicar lo que sucede con el brillo, cuando se cambia el voltaje. A mayor voltaje inyectado al circuito, mayor será el flujo de electrones y a su vez la potencia de la bombilla aumenta o disminuye. Vamos a verlo en el... Como podemos ver, si yo reduzco el voltaje, la intensidad baja porque el flujo de electrones baja. Si la aumento, sube. Indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito, de modo que 1. Si la bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen. Bueno, para que esto se cumpla, se tiene que hacer una conexión en serie, ya que pues, si alguna parte del circuito se abre, no habrá un flujo de electrones. Y 2. Si la bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Ya para este ejercicio vamos a utilizar un circuito en paralelo. Vamos a verlo en el... Acá, como se puede evidenciar, tenemos un circuito en serie, tenemos un flujo de electrones. Si yo quito la bombilla, automáticamente el circuito se me abre y no va a seguir existiendo el flujo de electrones. Por parte del circuito en paralelo, pues ya que tenemos dos caminos, si yo llego a quitar alguna bombilla, el otro camino entra a recircular todo el flujo de los electrones, por lo cual pues no se verá afectado como sucede con el circuito en serie. Compara un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Bueno, acá está el plano, pues como podemos ver, al conectar las dos resistencias en serie con una alimentación de 9 voltios, el voltaje se divide y la corriente va a ser constante. La corriente por todo el circuito va a ser la misma, pero nuestra alimentación, que es de 9 voltios, se va a dividir en cada una de las resistencias y nos va a dar 4.50 voltios. Por parte del circuito en paralelo, la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes en cada una de las resistencias. Y vamos a tener un voltaje continuo en todo el circuito. Constante. Mientras al conectar las dos resistencias en paralelo se divide y el voltaje es constante en las dos resistencias. Calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y uno en paralelo y comparar los resultados de medición del simulador. La ley de Ohm nos dice que en un circuito en serie, la corriente total va a ser igual a la corriente en cada uno de los puntos del circuito, por lo tanto va a ser un valor constante. Y el voltaje sí va a ser igual, la corriente total va a ser igual al voltaje sobre las resistencias totales del circuito. En este caso tenemos dos resistencias de 10 ohmios, por lo tanto las sumamos. Tenemos 20 ohmios y estamos trabajando con una tensión de 9 voltios, por lo cual nos da que la corriente es 0.45 amperios. Como lo pudimos evidenciar acá en el circuito en serie, en todo el circuito tenemos 0.45 amperios. Por parte ya pues del circuito en paralelo, la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes del circuito. Acá pues la corriente en un punto de un circuito la vamos a calcular mediante la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Estamos trabajando a 9 voltios y en un punto como tal que la resistencia es de 10 ohmios nos da 0.9 amperios. Ya que dijimos que la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes, esta corriente que tenemos en esa resistencia va a ser igual a la que tenemos acá, por lo tanto la sumamos y nuestra corriente total va a ser 1.80 amperios.
Calcular a través de la ley de Ohm la diferencia potencial en un circuito en serie y uno en paralelo y comparar los resultados. Bueno, en un circuito en serie el voltaje va a ser igual a la suma de los voltajes porque el voltaje se divide en los dos, pues en este caso en las dos resistencias. Entonces decimos que el voltaje va a ser igual a la corriente, que es 0.45 amperios en cualquier punto, por los 10 ohmios, vamos a calcularla en un solo punto, y eso nos da 4.50 voltios. Por esto decimos que el voltaje se nos reduce, pues dependiendo de la carga que tengamos, que son las dos resistencias. Y el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes. Como en este caso tenemos 4.50 voltios en la resistencia y tenemos 2, 4.50 más 4.50 nos dan los 9 voltios. En un circuito en paralelo, el voltaje total será constante en cada una de las resistencias del circuito. Y para el cálculo de la corriente total, vamos a primero a hallar la resistencia total, que nos dice que la resistencia total en un circuito en paralelo es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, que en este caso pues las resistencias son de 10 ohmios, nos da 1 sobre 2 sobre 10 y haciendo la ley de la oreja nos queda 10 entre 2 que es igual a 5 ohmios, esa es la resistencia total. Para el cálculo del voltaje total, por ley de Ohm, también sabemos que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente o a la corriente por la resistencia total, que en este caso es el 1.80 que ya habíamos hallado previamente, por los 5 ohms que acabamos de hallar, y eso nos da un total de 9 voltios. Muchas gracias.